Hay silencios que pesan más que las palabras, y recuerdo uno en particular, el silencio de las ruedas de mi silla deslizándose sobre el parqué de casa, tan suave que ni siquiera Carmen podría haberme oído llegar. Llevaba rosas blancas en el regazo, las que siempre le gustaron, y una botella de champán que costaba más de lo que había gastado en mí mismo en 4 años. Había imaginado su rostro iluminándose al verme, sus ojos brillando con esa mezcla de alivio y alegría que tanto necesitábamos. Pero lo que encontré, escondido tras la puerta entreabierta del despacho, fue una versión de mi esposa que jamás había conocido, o quizás que siempre estuvo ahí y yo, cegado por el agradecimiento y la dependencia, nunca quise ver. Si esta historia te está tocando el alma, suscríbete al canal para no perderte cómo continúa este relato que cambiará para siempre mi forma de entender la confianza, el amor y la dignidad. Me llamo Miguel Herrera, tengo 43 años, y durante los últimos 4 he vivido en una silla de ruedas. Un accidente laboral en la obra donde trabajaba como ingeniero estructural, una viga mal asegurada, negligencia de la empresa, un segundo de distracción que costó mi movilidad, me partió la columna vertebral y, según creía entonces, también mi futuro. La indemnización que acababa de recibir, 4,5 millones de euros, era el resultado de una batalla legal agotadora contra Construcciones Ibérica, una de las empresas más grandes de Madrid. 4 años y medio de procedimientos judiciales, peritajes médicos humillantes, interrogatorios donde tuve que revivir el accidente una y otra vez, describir mi dolor, mi impotencia, mi dependencia. 4 años y medio donde Carmen Velasco, mi esposa, supuestamente estuvo a mi lado. Nos conocimos en la universidad, en la Complutense. Ella estudiaba Derecho, yo Ingeniería. Carmen era brillante, segura de sí misma, con una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación. Nos casamos a los 28, en una ceremonia pequeña en Segovia, la ciudad natal de su madre. Durante años fuimos, o eso pensaba yo, un equipo sólido. Yo trabajaba en proyectos de infraestructuras por toda España, ella había dejado el bufete donde ejercía para dedicarse a la consultoría jurídica desde casa, decía que prefería la flexibilidad. Cuando el accidente ocurrió, ella juró que nada cambiaría entre nosotros. Recuerdo perfectamente sus palabras en el hospital, con mi cuerpo aún hinchado por las operaciones y los tubos conectados por todas partes. Se inclinó sobre mí, me tomó la mano con suavidad, y me dijo con una voz firme y cálida, Miguel, te amo. No por tus piernas, no por tu trabajo, sino por quien eres. Vamos a salir de esto juntos, te lo prometo. Y yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Los primeros meses fueron un infierno de rehabilitación, dolor constante, noches sin dormir. Carmen estaba ahí, empujando mi silla cuando aún no tenía fuerza en los brazos, ayudándome con la higiene personal cuando la humillación me hacía querer desaparecer, hablándome con paciencia cuando la rabia me hacía explotar contra el mundo. Poco a poco, aprendí a moverme con cierta independencia, pero siempre bajo su sombra protectora. Ella gestionaba todo, las citas médicas, los trámites legales del juicio, las finanzas de la casa. Decía que yo debía concentrarme en recuperarme, que el estrés me hacía mal. Y yo, agradecido y agotado, le entregué el control de mi vida sin cuestionarlo. Fue tan gradual que no me di cuenta de cuando dejé de ser Miguel Herrera, el hombre, y me convertí en Miguel Herrera, el inválido que dependía de su esposa para existir. Hubo señales, claro. Siempre las hay. Hace 6 meses, Carmen me dijo que había consultado a un abogado de familia, Javier Ruiz, para ayudar con los trámites de mi certificado de invalidez permanente. Me pareció lógico, incluso considerado. Javier vino a casa un par de veces, un hombre de unos 45 años, pulcro, con traje impecable y modales educados. Hablaba conmigo con esa mezcla de simpatía y condescendencia que las personas suelen usar con los discapacitados, como si mi silla de ruedas también hubiera afectado mi capacidad de entender el mundo. Carmen y él se encerraban en el despacho, supuestamente revisando documentos, y yo me quedaba en el salón viendo la televisión o leyendo, confiando. Hace 3 meses, Carmen empezó a insistir en que viera a un psiquiatra. Decía que estaba deprimido, que mis cambios de humor eran preocupantes, que necesitaba ayuda profesional. Yo me resistí al principio, pero ella lloró, me dijo que tenía miedo de perderme no solo físicamente sino también mentalmente. Así que fui.
El doctor Sánchez, un psiquiatra privado que ella misma eligió, me diagnosticó depresión severa tras 2 consultas. Me recetó antidepresivos y ansiolíticos, y comenzó a llenar informes detallados sobre mi fragilidad emocional. Yo tomaba las pastillas religiosamente, convencido de que Carmen solo quería mi bienestar. Hace un mes, descubrí que habían desaparecido 5.000 euros de nuestra cuenta compartida. Cuando le pregunté a Carmen, ella me miró con paciencia infinita y me explicó que había autorizado una inversión en una startup tecnológica de un primo de Javier, algo que supuestamente yo había aprobado por correo electrónico. Le dije que jamás había enviado ese correo, y ella sonrió con ternura, puso su mano sobre la mía, y me respondió con voz suave: Miguel, amor, lo enviaste hace 2 semanas. Sé que los medicamentos te están afectando la memoria, pero no pasa nada. Estoy aquí para recordarte las cosas. La miré a los ojos buscando rastros de mentira, pero solo vi preocupación. Así que dudé de mí mismo, como había aprendido a hacer en esos años. Quizás los medicamentos sí me estaban afectando. Quizás realmente estaba perdiendo la cabeza. Quizás Carmen tenía razón en todo, como siempre. El día que recibí la notificación de la indemnización, el abogado que llevó mi caso judicial, Enrique Palacios, me llamó personalmente para darme la noticia. Su voz sonaba genuinamente emocionada cuando me dijo que habíamos ganado, que la sentencia era firme, que 4,5 millones de euros serían transferidos a mi cuenta en las próximas 72 horas. Colgué el teléfono temblando, sin poder creer que finalmente había terminado, que tendríamos estabilidad, que podríamos respirar. Mi primer pensamiento fue para Carmen. Ella había soportado estos años conmigo, había sacrificado su carrera, su libertad, su juventud cuidando de un hombre roto. Esta indemnización era nuestra oportunidad de empezar de nuevo, de viajar a Galicia como habíamos soñado antes del accidente, de comprar esa casa adaptada con jardín que ella siempre mencionaba, de vivir con dignidad. Quería verla feliz, quería abrazarla y decirle que todo su esfuerzo había valido la pena. Por eso volví a casa antes de lo planeado ese día. Le había dicho que estaría fuera toda la tarde con Enrique cerrando detalles, pero la emoción pudo más. Compré las rosas blancas en la floristería de la esquina de Atocha, el champán en una vinoteca cara de Salamanca, y le pedí al conductor del vehículo adaptado que había contratado que me dejara en la entrada del edificio. Subí en el ascensor sintiendo que mi corazón iba a estallar de pura felicidad anticipada. Abrí la puerta de casa con cuidado, queriendo sorprenderla, imaginando ya su expresión de incredulidad y alegría. Las ruedas de mi silla apenas hacían ruido sobre el parqué barnizado que ella misma había elegido hacía años. Me dirigí hacia el despacho porque vi luz por debajo de la puerta, pensando en irrumpir con las flores y la botella, gritando la noticia. Pero entonces escuché su voz, y no estaba sola. La voz de Carmen tenía un tono que nunca le había oído antes, frío y calculador, completamente desprovisto de la calidez que siempre mostraba conmigo. Decía algo sobre que ahora era el momento perfecto, que tenía que ser ahora que yo había recibido el dinero. Me quedé paralizado, con las ruedas de la silla bloqueadas, el corazón martilleando en mi pecho. La voz de Javier Ruiz respondió desde dentro, grave y cómplice, preguntando si yo sospechaba algo. Y entonces Carmen soltó una risa breve, desdeñosa, y respondió que yo estaba tan agradecido, tan dependiente de ella, que jamás imaginaría nada. Dijo que literalmente no podía vivir sin ella, que ni siquiera conseguía salir de casa solo. Mis manos apretaron los aros de la silla con tanta fuerza que sentí como las articulaciones crujían. Las rosas blancas se deslizaron de mi regazo y cayeron silenciosamente sobre el suelo de madera, sus pétalos perfectos esparciéndose como promesas rotas. Debería haber entrado en ese despacho. Debería haber abierto la puerta de golpe, haber exigido explicaciones, haber confrontado a Carmen y a Javier cara a cara. Pero algo en mi interior, un instinto de supervivencia que creía muerto, me ordenó quedarme quieto y escuchar. Porque si había aprendido algo en 4 años de invalidez era que la información es poder, especialmente cuando tu cuerpo ya no lo es. Así que me pegué a la pared del pasillo, controlando mi respiración, obligando a mi mente a grabar cada palabra que salía de esa habitación. Carmen continuó hablando, y su voz sonaba casi juguetona, excitada por la estrategia que estaba describiendo.
Le explicó a Javier que con el certificado médico del doctor Sánchez atestiguando que yo estaba en tratamiento psiquiátrico por depresión severa, sumado a los registros que había guardado meticulosamente de todas mis supuestas explosiones emocionales, que, según sus propias palabras, ella misma había provocado, podrían alegar ante un juez que un hombre en silla de ruedas, completamente dependiente, emocionalmente inestable y con adicción a analgésicos, no estaba capacitado para administrar 4,5 millones de euros. Javier le preguntó si estaba segura de que funcionaría, y ella respondió con una seguridad helada que podían conseguir la guardia patrimonial temporal a su favor, que con un buen juez sensible a la situación de una esposa sacrificada, no habría problema. Entonces Javier mencionó el siguiente paso, y Carmen no dudó ni un segundo. Dijo que después de conseguir el control del dinero, entrarían con la demanda de divorcio bajo alegación de convivencia imposible y sobrecarga emocional de cuidadora. Me imaginó a mí mismo desde su perspectiva mientras ella describía su plan, lloraría en el tribunal, declararía que había sacrificado su vida, su carrera, su juventud entera cuidando de un hombre que se había vuelto amargo y violento emocionalmente. Que con el certificado de incapacidad mental en mano, ella se quedaría con al menos un 70% de la indemnización como compensación por años de dedicación. El resto, según sus cálculos, lo gastaría yo en abogados intentando defenderme, si es que conseguía encontrar alguno lo suficientemente bueno. Y remató con una pregunta retórica que me atravesó como un disparo: ¿quién iba a creer en un hombre desesperado en silla de ruedas contra una esposa que había renunciado a todo por él? Pero aún no había terminado. Carmen mencionó entonces unos correos electrónicos que había escrito haciéndose pasar por mí, autorizando aquella inversión ridícula en la startup del primo de Javier. Si necesitaban reforzar el argumento de que yo no tenía discernimiento financiero, esos correos servirían como prueba perfecta. La risa que soltó después resonó por todo el pasillo, y fue en ese momento cuando comprendí que la mujer con la que me había casado hacía 15 años, la mujer que juró amarme en la salud y en la enfermedad, simplemente ya no existía. O quizás nunca existió, y lo que yo había amado era solo una actuación magistral. Javier, con un tono que mezclaba admiración y cautela, le preguntó qué pasaría si yo reaccionaba, si intentaba luchar. Y la respuesta de Carmen fue demoledora. Me describió como alguien quebrado, no solo físicamente sino sobre todo emocionalmente. Explicó con una frialdad clínica cómo se había asegurado de destruir cualquier rastro de autoestima que me quedara. Como cada vez que intenté levantarme psicológicamente, ella estuvo ahí para recordarme que era inútil, que dependía de ella, que sin su ayuda me pudriría solo en esa silla. Y concluyó con absoluta certeza que yo no lucharía, que en cambio le suplicaría que se quedara conmigo. Porque eso era lo que hacían los hombres rotos, imploraban. Algo dentro de mí se rompió en ese instante, pero no de la forma que Carmen esperaba. No fue un derrumbe, sino una fractura limpia que separó definitivamente al Miguel agradecido y sumiso del Miguel que aún conservaba dignidad. Retrocedí en silencio, moviendo la silla con un cuidado casi profesional para no hacer ningún ruido, giré sobre mis ruedas y me dirigí hacia la puerta de entrada. Salí de casa, cerré tras de mí, y me quedé sentado en la acera durante 20 minutos. No lloré. No grité. Solo respiré, sentí como la rabia y la claridad mental luchaban dentro de mi pecho, y por primera vez en años, la claridad ganó. Saqué el móvil del bolsillo de mi chaqueta y busqué el contacto de Alberto Ramos, mi mejor amigo desde el instituto. Alberto y yo habíamos crecido juntos en Lavapiés, habíamos compartido todo desde los 12 años, primeros amores, decepciones, triunfos, fracasos. Él se había convertido en investigador privado después de abandonar la Policía Nacional por desacuerdos con la corrupción interna. Era meticuloso, implacable cuando se lo proponía, y sobre todo, leal hasta la muerte. No habíamos hablado mucho en los últimos meses porque Carmen siempre encontraba excusas para evitar que viniera a casa, decía que yo necesitaba tranquilidad, que las visitas me agotaban. Ahora entendía por qué. Marqué su número, y contestó al segundo tono con esa voz ronca que siempre tuvo, como si acabara de fumar un cigarro aunque dejó el tabaco hacía años. Le dije simplemente: Alberto, te necesito. Ahora. Te mando mi ubicación. No hizo preguntas. Solo respondió: dame 15 minutos.
Alberto llegó en 14 minutos conduciendo su viejo Seat León gris, el mismo coche con el que nos escapábamos a la sierra cuando éramos jóvenes. Se bajó, me vio sentado en la silla con las manos temblando ligeramente, y su expresión cambió de preocupación a furia contenida. Me ayudó a subir al asiento del copiloto con una eficiencia que hablaba de práctica, plegó la silla y la metió en el maletero, y arrancó sin decir palabra. Condujo hasta un café discreto en Malasaña, uno de esos sitios pequeños con mesas de madera desgastada y luz tenue que frecuentábamos cuando éramos estudiantes. Me instaló en una mesa del fondo, pidió 2 cafés solos, y solo entonces se sentó frente a mí y me miró directamente a los ojos. No me dijo que todo estaría bien, no intentó consolarme con palabras vacías. Solo preguntó, ¿qué necesitas? Le conté todo. Cada palabra que había escuchado en ese despacho, cada detalle del plan de Carmen y Javier, cada manipulación que ahora veía con claridad retrospectiva. Alberto me escuchó sin interrumpir, tomando notas mentales con esa concentración que siempre tuvo para su trabajo. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos, bebió un sorbo de café, y finalmente habló con una calma que contrastaba con la rabia que vi brillar en sus ojos. Necesitas 2 cosas. Primero, una investigación completa sobre Carmen Velasco y Javier Ruiz. Registros telefónicos, movimientos financieros, encuentros, correos electrónicos, todo lo que se pueda conseguir legal e ilegalmente, aunque de lo ilegal no sabrás nada. Segundo, el mejor abogado que pueda encontrar, alguien especializado en fraude patrimonial y mala fe procesal. Y tercero, un lugar donde quedarte esta noche, porque si vuelves a esa casa ahora, vas a hacer o decir algo que arruinará cualquier estrategia legal. Le dije que solo había pedido 2 cosas, y él sonrió por primera vez. La tercera es gratis. Te quedas en mi apartamento. Mañana empezamos la guerra. Mientras Alberto pedía otro café, saqué mi móvil y abrí la aplicación de grabación de voz. Grabé un audio de casi 10 minutos donde repetí textualmente todo lo que había escuchado, con cada matiz, cada inflexión de voz que pudiera recordar. Describí el contexto, la hora exacta, las circunstancias. Alberto me miró con aprobación y me dijo que eso era oro puro como evidencia testimonial de mi estado mental, demostraba lucidez y memoria detallada. Luego hizo una llamada, habló en voz baja con alguien durante 5 minutos, y cuando colgó me informó que al día siguiente tendría una reunión con Rodrigo Mendoza, uno de los abogados más temidos de Madrid en casos de derecho de familia y patrimonial. Un hombre con reputación de no perder jamás y de destruir legalmente a quien intentara jugar sucio. Esa noche dormí en el sofá de Alberto, en su apartamento pequeño pero impecable de Chamberí. No pegué ojo. Me quedé mirando el techo, repasando mentalmente cada momento de los últimos 4 años, viendo con una claridad dolorosa todas las señales que ignoré. Las veces que Carmen desestimó mis intentos de recuperar independencia, las ocasiones en que me convenció de que no podía hacer cosas que perfectamente podía hacer, los comentarios sutiles que minaban mi confianza, el aislamiento progresivo de amigos y familia. Todo había sido deliberado, meticulosamente planeado. Había convertido mi vulnerabilidad en su oportunidad, mi amor en su arma. A la mañana siguiente, Alberto me despertó con café recién hecho y tostadas. Me ayudó a ducharme, a vestirme, y luego me llevó de vuelta a casa. Me explicó su plan. Yo debía volver a la rutina como si nada hubiera pasado, actuar exactamente como el Miguel que Carmen esperaba, mientras él trabajaba en segundo plano recopilando pruebas. No podía levantar sospechas, no podía cambiar mi comportamiento ni un ápice. Era una actuación que requeriría un autocontrol brutal, pero era la única forma de vencerla en su propio juego. Cuando llegamos a la puerta de mi edificio, me apretó el hombro y me susurró, acuérdate, Miguel, la mejor venganza es la que nunca ven venir. Entré en casa con el corazón martilleando tan fuerte que temí que Carmen pudiera escucharlo. Ella estaba en la cocina preparando el desayuno, tarareando una canción que no reconocí, con el pelo recogido en una coleta descuidada y la bata de casa que siempre usaba por las mañanas. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que ahora me parecía obscena en su falsedad. Se acercó, me besó en la frente con ternura, y me preguntó cómo había ido la reunión con Enrique. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme, para no gritar la verdad que me quemaba en la garganta. En cambio,
Sonreí débilmente y le dije que todo había salido bien, que la indemnización sería transferida en los próximos días. Sus ojos brillaron con un destello que reconocí como codicia pura, pero inmediatamente lo disfrazó de alegría. Me abrazó, me dijo que estaba tan orgullosa de mí, que finalmente podríamos tener la vida que merecíamos. Yo le devolví el abrazo, sintiendo náuseas. Durante los 3 días siguientes, Alberto me recogía temprano en la mañana con la excusa de llevarme a sesiones de fisioterapia que supuestamente había contratado como sorpresa. Carmen se mostró encantada con la idea, me animó a ir, me dijo que era maravilloso que estuviera tomando iniciativa en mi recuperación. Lo que ella no sabía era que esas sesiones de fisioterapia eran en realidad reuniones en el despacho de Rodrigo Mendoza, un hombre de unos 55 años, calvo, con gafas de montura metálica y una mirada que parecía diseccionar mentalmente a cualquiera que tuviera delante. Su oficina estaba en un edificio elegante cerca de Recoletos, con ventanales amplios y estanterías llenas de códigos legales y jurisprudencia. Cuando le conté mi historia, escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc de papel amarillo. Al terminar, se quitó las gafas, las limpió meticulosamente con un paño, y me miró con una intensidad que me hizo sentir que finalmente alguien veía la verdad completa. Rodrigo me explicó que lo que Carmen y Javier estaban intentando constituía múltiples delitos: tentativa de fraude patrimonial, coerción psicológica, falsedad ideológica por los correos falsos, y posiblemente asociación para delinquir. Me dijo que mi caso era sólido, pero que necesitábamos pruebas irrefutables, grabaciones, documentos, testimonios. Alberto ya estaba trabajando en ello. Mientras tanto, yo debía seguir actuando con normalidad, incluso aceptar las sugerencias de Carmen, tomar los medicamentos que me recetaba el doctor Sánchez, aunque Rodrigo organizó secretamente que un farmacéutico de confianza me proporcionara placebos idénticos, y sobre todo, documentar cada interacción. Rodrigo me entregó un pequeño dispositivo de grabación que parecía un simple bolígrafo, me enseñó a usarlo, y me instruyó para que grabara cualquier conversación relevante con Carmen o con Javier si volvía a aparecer. En casa, la farsa continuaba. Carmen se mostraba especialmente cariñosa esos días, como si intuyera que se acercaba el momento de ejecutar su plan y quisiera asegurarse de que yo estuviera completamente bajo su control. Me preparaba comidas elaboradas, me hablaba de planes futuros, de viajes que haríamos, de la casa que compraríamos. Una noche, mientras cenábamos, me tomó la mano y me dijo con voz suave: Miguel, amor, he estado pensando. Con el dinero de la indemnización, creo que deberíamos reorganizar nuestras finanzas. Quizás sería mejor abrir una cuenta conjunta donde depositar todo, así puedo ayudarte a administrarlo sin que te preocupes por nada. Tú ya has sufrido bastante con el juicio, mereces descansar. Sonreí, apreté su mano, y le respondí que me parecía una idea maravillosa, que confiaba plenamente en ella. La grabadora en forma de bolígrafo que llevaba en el bolsillo de mi camisa captó cada palabra. Javier volvió a casa al 5.º día. Carmen me había avisado esa mañana que él vendría a última hora de la tarde para finalizar unos trámites de mi certificado de invalidez permanente. Cuando llegó, Carmen me instaló en el salón con la televisión encendida y una manta sobre las piernas, como si fuera un niño al que había que mantener entretenido mientras los adultos hablaban de cosas importantes. Se encerraron en el despacho, y yo me quedé allí, aparentemente absorto en un documental sobre la naturaleza, pero con todos mis sentidos enfocados en la puerta cerrada. No podía escuchar lo que decían esta vez, pero no importaba. Alberto ya había instalado micrófonos ocultos en el despacho 2 días antes, cuando Carmen salió a hacer la compra y yo lo hice pasar diciendo que era un técnico que venía a revisar el router de Internet. Todo quedaba registrado. Esa noche, Alberto me envió las grabaciones. Las escuché en mi móvil con auriculares, ya en la cama, con Carmen durmiendo a mi lado. Oírlos hablar con esa frialdad sobre cómo iban a destruirme legalmente, cómo manipularían al juez, como Javier ya tenía contactos en el juzgado de familia que podrían influir en la asignación del caso, fue como recibir puñaladas una tras otra. Pero en lugar de hundirme, sentí que cada palabra me daba más fuerza. Porque ya no era el hombre roto que ellos creían. Era alguien que había recuperado algo infinitamente más valioso que la movilidad de sus piernas, su dignidad.
Alberto también me informó que había descubierto movimientos financieros sospechosos en la cuenta de Carmen. Pequeñas transferencias periódicas a una cuenta a nombre de Javier durante los últimos 8 meses, siempre cantidades menores de 1.000 euros para no levantar alertas bancarias. En total, sumaban casi 12.000 euros. Cuando le pregunté de dónde había sacado Carmen ese dinero, Alberto revisó los extractos de nuestra cuenta conjunta y descubrió que coincidían con retiradas que ella había justificado como gastos médicos míos, material ortopédico, medicamentos caros. Todo había sido mentira. Había estado financiando su relación con Javier, porque ahora quedaba claro que era algo más que una asociación profesional, con dinero que supuestamente se destinaba a mi cuidado. Rodrigo, al recibir estas pruebas, me citó de urgencia en su despacho. Me explicó que teníamos suficiente para presentar una denuncia penal, pero que su recomendación era esperar una semana más, dejar que Carmen y Javier dieran el primer paso oficial con su demanda de incapacitación, y entonces contraatacar con todo. De esa forma, ellos quedarían completamente expuestos, no podrían alegar que era una reacción mía ante un divorcio normal, sino que quedaría evidenciado el plan criminal desde el inicio. Era una estrategia arriesgada que requería nervios de acero, pero era la más efectiva. Mientras tanto, Alberto me presentó a un grupo de apoyo para personas con discapacidad física que se reunía semanalmente en un centro comunitario de Arganzuela. Al principio me resistí. Seguía sintiéndome vulnerable mostrándome ante extraños en mi condición, pero Alberto insistió y finalmente acepté. Fue una revelación. Conocí a hombres y mujeres en sillas de ruedas, con muletas, con prótesis, que vivían vidas plenas, independientes, llenas de propósito. Había un hombre llamado David que trabajaba como programador informático desde casa, una mujer llamada Lucía que era profesora de yoga adaptado, un chico joven llamado Marcos que competía en baloncesto en silla de ruedas a nivel nacional. Todos ellos habían enfrentado la misma invalidez que yo, y ninguno había permitido que los definiera. David, que tenía una lesión medular similar a la mía, me invitó a tomar un café después de una de las reuniones. Me contó que había estado casado cuando tuvo su accidente, y que su esposa lo dejó a los 6 meses. Me dijo algo que se me quedó grabado: Miguel, la silla de ruedas no es el problema. Es solo una herramienta, como unas gafas o un bastón. El verdadero problema es cuando alguien usa tu vulnerabilidad como excusa para controlarte, para hacerte creer que sin ellos no eres nada. Eso no es amor, es abuso. Tenía razón. Carmen no era mi salvadora, era mi carcelera. Y yo había confundido las rejas con abrazos. Contraté a un cuidador profesional, un hombre llamado Ramón que trabajaba por las mañanas ayudándome con tareas que aún me costaban: ducharme, vestirme, preparar el desayuno. Le dije a Carmen que era una sugerencia del fisioterapeuta para que ella pudiera descansar un poco, que se merecía tiempo para sí misma. Ella aceptó encantada, probablemente viendo en ello una confirmación de mi dependencia creciente. Lo que no sabía era que Ramón me estaba enseñando técnicas de independencia, trucos que facilitaban mi movilidad, ejercicios que fortalecían mi torso y mis brazos. Semana tras semana, iba recuperando autonomía física que creía perdida para siempre. No porque mi columna se hubiera curado, sino porque alguien finalmente me estaba tratando como un adulto capaz de aprender, no como un inválido digno solo de lástima. También contraté a un fisioterapeuta particular recomendado por David, un profesional que trabajaba específicamente con lesiones medulares. Las sesiones eran duras, dolorosas, agotadoras. Pero cada pequeño avance, cada músculo que recuperaba tono, cada movimiento que dominaba, era una victoria personal contra la narrativa que Carmen había construido sobre mí. Aprendí a transferirme de la silla a una cama, a un coche, a una ducha, sin ayuda. Aprendí a cocinar desde la silla, a organizar mi espacio para ser completamente autosuficiente. Descubrí que llevaba años siendo mucho más capaz de lo que me habían hecho creer, y que la única razón por la que seguía dependiendo de Carmen era porque ella se había asegurado meticulosamente de que así fuera. Al cabo de 2 semanas, Alberto me informó que había conseguido acceso a los correos electrónicos de Javier a través de métodos que prefirió no detallarme. Encontró correspondencia con el Dr. Sánchez donde discutían abiertamente cómo redactar mis informes psiquiátricos para que reflejaran incapacidad mental progresiva.
Había un correo particularmente revelador donde Javier le pedía a Sánchez que enfatizara mi supuesta tendencia a la violencia verbal y mi adicción a los analgésicos. Sánchez respondía preguntando cuánto iban a pagarle por el riesgo de falsificar documentos médicos. La cifra acordada era de 8.000 euros, ya transferidos a una cuenta offshore a nombre de la esposa de Sánchez. Con esto, teníamos no solo pruebas contra Carmen y Javier, sino también contra un médico corrupto que había violado completamente su juramento hipocrático. La trampa se cerró un martes por la mañana, exactamente 17 días después de haber escuchado aquella conversación que cambió mi vida. Recibí una notificación judicial formal en casa, entregada por un agente con uniforme que me pidió firmar el acuse de recibo. Carmen estaba en la cocina preparando el almuerzo, y cuando el agente se fue, abrí el sobre con manos temblorosas que no tuve que fingir. Era una demanda de incapacitación civil presentada por Carmen Velasco, mi esposa, alegando que yo padecía deterioro cognitivo severo, depresión incapacitante, adicción a sustancias controladas, y episodios de violencia verbal que hacían imposible que gestionara mis propios asuntos, especialmente considerando la reciente indemnización millonaria que había recibido. Adjuntaban informes del Dr. Sánchez, declaraciones firmadas por Carmen detallando incidentes específicos que supuestamente había presenciado, y hasta testimonios de 2 vecinos, que resultaron ser amigos de Javier, que afirmaban haberme oído gritar y romper cosas en casa. Carmen salió de la cocina secándose las manos en un paño, me vio con el documento en las manos, y su expresión pasó de curiosidad a preocupación perfectamente actuada. Se acercó, me puso una mano en el hombro, y me preguntó con voz dulce qué ocurría. Le entregué los papeles sin decir palabra, observando cómo sus ojos recorrían las líneas con una concentración que se rompió en una máscara de horror. Dejó escapar un grito ahogado, se llevó la mano a la boca, y me miró con lágrimas que brotaron con una rapidez impresionante. Me explicó entre sollozos que había consultado a Javier hacía semanas, que estaba preocupada por mi estabilidad mental, que él le había recomendado tomar medidas legales para protegerme de mí mismo y proteger nuestro futuro económico, pero que jamás imaginó que presentaría una demanda sin avisarle antes. Me juró que esto era un malentendido, que hablaría con Javier inmediatamente para retirar todo. Yo la dejé hablar, asentí con la cabeza, incluso dejé que me abrazara mientras lloraba contra mi pecho. Le dije que entendía, que sabía que solo quería cuidarme, que confiaba en ella. La sentí relajarse entre mis brazos, pensando que había funcionado, que una vez más me tenía exactamente donde quería. Lo que no sabía era que Rodrigo Mendoza ya había presentado esa misma mañana, 2 horas antes de la notificación de su demanda, una denuncia penal formal contra Carmen Velasco, Javier Ruiz y el doctor Eduardo Sánchez por tentativa de fraude patrimonial, coerción psicológica, falsedad documental, cohecho activo y pasivo, y asociación para delinquir. Adjuntábamos grabaciones de audio, extractos bancarios, correos electrónicos interceptados, y testimonios de expertos que desmentían completamente el supuesto deterioro cognitivo que Sánchez había diagnosticado. Esa tarde, mientras Carmen creía que yo descansaba en el dormitorio, ella llamó a Javier desde el despacho. Yo escuchaba desde la habitación contigua gracias a los micrófonos de Alberto, y lo que oí fue una discusión acalorada. Carmen le gritaba que era un imbécil por haber presentado la demanda sin consultarle, que ahora yo estaba asustado y podría buscar ayuda legal. Javier le respondió que no había alternativa, que necesitaban actuar rápido antes de que yo tuviera tiempo de transferir el dinero a cuentas protegidas. Carmen le preguntó si estaba seguro de que los informes de Sánchez eran incontestables, y Javier le aseguró que sí, que habían cubierto todos los flancos, que ningún juez cuestionaría la palabra de un psiquiatra colegiado frente a la de un hombre evidentemente vulnerable. Ambos acordaron mantener la calma, seguir con el plan, y esperar la fecha de la vista judicial que se fijaría en las próximas semanas. Lo que no esperaban era que 24 horas después, un jueves por la mañana, la Policía Nacional se presentara en nuestra casa con una orden de registro. Carmen estaba en la ducha cuando sonó el timbre. Abrí la puerta yo mismo, como Rodrigo me había instruido, y dejé pasar a 3 agentes y a una inspectora que se presentó formalmente y me mostró la documentación judicial. Mientras 2 agentes revisaban el despacho, incautando el ordenador de Carmen, documentos y dispositivos electrónicos, la inspectora me explicó cortésmente que estaban investigando una presunta trama de fraude patrimonial y que necesitaban mi cooperación.
Le aseguré que tenía toda mi colaboración, incluso les ofrecí café que Ramón, mi cuidador, preparó en la cocina con una eficiencia admirable. Carmen salió del baño envuelta en una toalla, con el pelo goteando agua, y se encontró con su peor pesadilla: policías registrando nuestra casa, yo sentado tranquilamente en mi silla en el salón tomando café, y la inspectora leyéndole sus derechos. El color abandonó su rostro por completo. Intentó hablar, preguntar qué estaba pasando, pero la inspectora simplemente le entregó una copia de la denuncia penal que Rodrigo había presentado. Vi cómo sus ojos recorrían las páginas, cómo la comprensión de lo que estaba ocurriendo iba instalándose en su mente, cómo finalmente me miró con una mezcla de incredulidad y terror absoluto. Creo que ese fue el momento en que entendió que el hombre roto al que había estado manipulando durante años ya no existía. La detuvieron esa misma mañana, junto con Javier Ruiz, que fue arrestado en su despacho, y el doctor Sánchez, que intentó huir pero fue interceptado en el aeropuerto de Barajas con un billete de ida a Buenos Aires. Los tres fueron trasladados a dependencias policiales para declarar. Rodrigo me acompañó a comisaría, donde presté declaración formal durante casi 4 horas, relatando cronológicamente toda la historia, aportando las grabaciones, los documentos, los testimonios. El fiscal que llevaba el caso, un hombre llamado Luis Ortega con fama de ser implacable con los delitos de cuello blanco, me aseguró que el caso era sólido, prácticamente incontestable. Carmen salió bajo fianza de 15.000 euros que su madre pagó. La orden de alejamiento que solicité fue concedida inmediatamente, prohibiéndole acercarse a menos de 500 metros de mí o de mi domicilio. Tuve que cambiar las cerraduras de casa, aunque ya había decidido que no volvería a vivir allí. Demasiados recuerdos envenenados, demasiadas paredes que habían sido testigos de mi humillación. Alberto me ayudó a buscar un apartamento adaptado en el barrio de Retiro, un segundo piso con ascensor, espacioso, luminoso, con vistas a un parque donde la gente corría y paseaba perros y vivía vidas normales. Era caro, pero ahora podía permitírmelo. Por primera vez en años, el dinero no era fuente de ansiedad sino de libertad. Mudarme fue catártico. Ramón y Alberto me ayudaron a empaquetar solo lo que realmente necesitaba y quería conservar: libros, fotografías de mi familia y amigos, algunos objetos que tenían valor sentimental. Dejé atrás todo lo que Carmen había elegido, todo lo que llevaba su impronta. En el nuevo apartamento organicé el espacio completamente adaptado a mi movilidad: cocina con encimeras a altura accesible, baño con ducha sin bordillos, estanterías bajas, espacios amplios para maniobrar la silla sin obstáculos. Contraté a una interiorista especializada en accesibilidad que convirtió el lugar en un hogar funcional y hermoso. Era la primera vez que vivía solo desde el accidente, y lejos de asustarme, me sentí liberado. El juicio se celebró 6 meses después. Fue un proceso mediático que atrajo atención de varios periódicos por la naturaleza del caso: una esposa que intentaba robar la indemnización de su marido discapacitado alegando incapacidad mental que ella misma había fabricado. Rodrigo me preparó exhaustivamente para mi testimonio, me enseñó a mantener la calma, a responder solo lo que se me preguntaba, a no dejarme provocar por las tácticas de la defensa. El día que subí al estrado, empujé mi silla hasta el sitio asignado, juré decir la verdad, y durante 2 horas conté mi historia mirando directamente al tribunal, con una voz firme que ni yo mismo reconocí. El abogado defensor de Carmen intentó desacreditarme. Sugirió que mi versión estaba influenciada por los medicamentos que tomaba, que mi memoria era poco fiable, que quizás había malinterpretado conversaciones inocentes debido a mi estado depresivo. Rodrigo desmontó cada argumento con precisión quirúrgica. Presentó las grabaciones de audio donde Carmen y Javier discutían abiertamente el plan, los correos electrónicos entre Javier y Sánchez negociando el precio de los informes falsos, los extractos bancarios mostrando las transferencias, y finalmente, testimonios de expertos psiquiatras independientes que me habían evaluado y certificaban que no padecía deterioro cognitivo alguno, que mi capacidad de discernimiento era absolutamente normal, y que los informes de Sánchez eran incompatibles con mi estado real. Carmen declaró durante 3 horas. Lloró, suplicó comprensión, alegó que solo había querido protegerme, que Javier la había manipulado, que nunca fue su intención hacerme daño. Intentó retratarse como víctima de un abogado sin escrúpulos que se aprovechó de su preocupación legítima por mi bienestar. Pero las pruebas eran irrefutables.
Las grabaciones la mostraban como la mente maestra del plan, no como una víctima. Sus propias palabras la condenaron, me aseguré de romperlo emocionalmente, va a suplicar que me quede, literalmente no puede vivir sin mí. No había forma de reinterpretar esa crueldad. Javier Ruiz intentó una defensa similar, alegando que Carmen lo había seducido emocionalmente, que él solo seguía instrucciones de una cliente manipuladora. Pero los correos con Sánchez demostraban que era un participante activo y consciente del fraude. El doctor Sánchez, por su parte, se derrumbó completamente bajo interrogatorio, admitió haber falsificado los informes a cambio de dinero, y finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar contra Carmen y Javier. Su licencia médica fue suspendida permanentemente. La sentencia llegó 3 semanas después del juicio. El tribunal declaró culpables a Carmen Velasco y Javier Ruiz de fraude patrimonial agravado, falsedad documental y coerción. Carmen fue condenada a 3 años de prisión efectiva, aunque finalmente cumplió 18 meses con reducción por buen comportamiento, y a devolver los 12.000 euros que había transferido a Javier, más una indemnización de 50.000 euros a mi favor por daños morales. Javier recibió 4 años de prisión y la inhabilitación permanente para ejercer la abogacía. El doctor Sánchez, por su colaboración con la justicia, recibió 2 años de prisión condicional y la prohibición perpetua de ejercer la medicina. Pero más allá de las penas judiciales, lo que realmente se dictó en esa sala fue un veredicto moral sobre quiénes éramos cada uno de nosotros. El día que Carmen ingresó en prisión, no fui a verla. Algunos amigos me preguntaron si no sentía al menos algo de compasión, si no quería despedirme o darle una última oportunidad de disculparse. La verdad es que no. La compasión es para quien se arrepiente genuinamente, para quien reconoce el daño causado y busca enmendarlo. Carmen nunca hizo nada de eso. Hasta el último momento mantuvo que era una víctima de las circunstancias, que su único error fue confiar en las personas equivocadas. No hubo un solo instante de reconocimiento real del dolor que me causó, de los años que me robó haciéndome creer que era menos de lo que realmente era. Así que no fui a despedirme. Ya había cerrado esa puerta mucho antes, el día que decidí recuperar mi dignidad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Volví a conectar con amigos que Carmen había alejado sutilmente durante años. Organicé cenas en mi nuevo apartamento, pequeñas reuniones donde la risa volvió a ser espontánea, donde nadie me trataba como un inválido digno de lástima sino como Miguel, simplemente Miguel. Retomé viejos hobbies que había abandonado, la lectura voraz de novelas históricas, el ajedrez que jugaba online contra personas de todo el mundo, incluso empecé a escribir, primero un diario personal donde procesaba todo lo vivido, y luego relatos cortos que compartía en un taller literario virtual para personas con movilidad reducida. David, mi amigo del grupo de apoyo, me propuso que diera una charla en una asociación de víctimas de accidentes laborales. Al principio me resistí, no me veía capaz de hablar públicamente sobre mi experiencia, pero él insistió en que mi historia podía ayudar a otros que se sentían atrapados en situaciones similares. Finalmente acepté. La charla se celebró en un centro comunitario de Carabanchel, ante unas 40 personas. Hablé durante 1 hora sobre el accidente, la invalidez, la manipulación de Carmen, el proceso de recuperación de mi autonomía y dignidad. Cuando terminé, una mujer de unos 50 años, también en silla de ruedas, se me acercó con lágrimas en los ojos y me agradeció por ponerle palabras a algo que ella había vivido con su familia. Me dijo que durante años su hermana la había convencido de que era incapaz de vivir sola, de tomar decisiones, de gestionar su propia vida, y que mi testimonio le había dado el valor para buscar ayuda. Ese momento me hizo entender que compartir el dolor no solo cura al que habla, sino también al que escucha. Invertí parte de la indemnización en educación. Me matriculé en un máster online de gestión de proyectos, algo que siempre había querido estudiar pero que había pospuesto por el trabajo. Las clases eran exigentes, los plazos ajustados, pero por primera vez en años sentía que mi mente estaba siendo estimulada, que tenía objetivos propios no dictados por las limitaciones de mi cuerpo o las expectativas de otros. Aprobé el primer semestre con notas excelentes, y mi tutor me sugirió que considerara especializarme en accesibilidad urbana, un campo donde mi experiencia personal podía aportar una perspectiva valiosa. La idea me fascinó.
podía convertir lo que había sido mi mayor tragedia en una herramienta para mejorar la vida de miles de personas. También invertí en mi salud de formas que Carmen nunca había permitido. Contraté a un nutricionista deportivo que diseñó una dieta específica para fortalecer mi masa muscular y mejorar mi energía. Comencé a entrenar con un preparador físico especializado en atletas paralímpicos, no porque pretendiera competir, sino porque quería descubrir hasta dónde podía llevar mi cuerpo dentro de sus nuevas limitaciones. Los progresos fueron lentos pero constantes. A los 8 meses de entrenar regularmente, podía hacer transferencias complejas, manejar la silla con una agilidad que antes me parecía imposible, incluso participé en una carrera benéfica de 5 kilómetros en silla de ruedas que completé sin ayuda externa. Cruzar esa meta, con Alberto y David gritando mi nombre entre la multitud, fue más satisfactorio que cualquier logro profesional de mi vida anterior. Un día, casi un año después del juicio, recibí una carta. Era de Carmen, escrita desde prisión. La sostuve en mis manos durante varios minutos sin abrirla, debatiendo si quería saber qué tenía que decirme. Finalmente la abrí. Era una carta larga, de varias páginas escritas con letra temblorosa. En ella, Carmen intentaba explicarse, aunque no exactamente disculparse. Decía que había crecido en una familia donde el dinero era símbolo de seguridad, que su padre había perdido todo en una mala inversión cuando ella era adolescente, que desde entonces vivía con un terror irracional a la pobreza. Cuando me conoció, yo representaba estabilidad, pero cuando el accidente ocurrió y perdí mi trabajo, ese terror volvió a apoderarse de ella. Vio la indemnización como una salvación, y la posibilidad de perderla si yo tomaba malas decisiones la aterraba tanto que justificó cualquier medio para asegurarla. Terminaba la carta diciendo que no esperaba perdón, pero que quería que supiera que nunca había dejado de verme como humano, solo había dejado que el miedo fuera más fuerte que el amor. Leí la carta 2 veces, la doblé cuidadosamente, y la guardé en un cajón. No respondí. No porque fuera cruel, sino porque entendí que Carmen necesitaba escribir esa carta más de lo que yo necesitaba leerla. Era su proceso, no el mío. Yo ya había sanado de una forma que no requería su arrepentimiento para completarse. Había aprendido que perdonar no significa reconciliarse, ni siquiera significa olvidar. Perdonar es simplemente soltar el peso del odio para que no siga envenenando tu propia vida. Y eso ya lo había hecho, no por ella, sino por mí. 2 años después del juicio, la vida había adquirido una normalidad que nunca imaginé posible en aquellos días oscuros en el hospital. Trabajaba como consultor independiente en accesibilidad urbana, colaborando con ayuntamientos y empresas privadas para diseñar espacios verdaderamente inclusivos. Mi experiencia personal se había convertido en mi mayor activo profesional. Vivía solo, me cuidaba solo, viajaba solo. Había visitado Barcelona para un congreso, Sevilla para asesorar en un proyecto de transporte público adaptado, incluso me había atrevido con un fin de semana en Lisboa que disfruté intensamente. La silla de ruedas seguía siendo parte de mi vida, pero ya no era lo que me definía. Era simplemente mi forma de moverme, como otros caminan o van en bicicleta. En cuanto a las relaciones, me había permitido abrirme de nuevo, aunque con cautela. Conocí a Elena en uno de los talleres literarios virtuales. Era profesora de literatura, tenía 40 años, vivía en Valencia, y compartía mi pasión por las novelas históricas y el ajedrez. Comenzamos a hablar regularmente, primero sobre libros, luego sobre nuestras vidas. Cuando finalmente le conté mi historia con Carmen, esperaba compasión o incomodidad. Lo que recibí fue respeto. Elena me dijo algo que nunca olvidaré: Miguel, lo que viviste no te hizo más débil, te hizo más sabio. No eres una víctima que superó algo terrible, eres una persona completa que tuvo que atravesar la oscuridad para encontrar su propia luz. Nos vimos en persona 6 meses después de comenzar a hablar, quedamos en Madrid para tomar un café. Fue torpe, nervioso, maravilloso. No sé si nuestra historia irá a alguna parte, pero por primera vez en años, la posibilidad de amar y ser amado no me aterroriza. Hace unos meses, Alberto me contó que Carmen había salido de prisión después de cumplir su condena reducida. Vive con su madre en un pueblo cerca de Toledo, trabaja como administrativa en una gestoría, mantiene un perfil bajo. Javier también salió y se mudó a otra ciudad,
su carrera legal destruida permanentemente. Sánchez vive en la marginalidad profesional, rechazado por la comunidad médica, subsistiendo con trabajos menores. Sus vidas continúan, pero marcadas para siempre por las consecuencias de sus decisiones. No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco pena. Simplemente reconozco que cada uno de nosotros construye su propio destino con las elecciones que hace, y ellos eligieron la codicia y la crueldad. Cuando miro atrás a aquel día en que escuché la conversación que cambió todo, me pregunto qué habría pasado si hubiera entrado directamente al despacho, si hubiera confrontado a Carmen en ese momento. Probablemente habría explotado emocionalmente, ella habría negado todo, me habría manipulado una vez más para que dudara de lo que había oído, y habría salido victoriosa. El autocontrol que ejercí, por doloroso que fue, me salvó. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en la reacción inmediata sino en la respuesta estratégica y medida. Que la dignidad se demuestra no gritando tu dolor, sino levantándote en silencio y reconstruyéndote con determinación. También aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad. Durante años permití que Carmen me convenciera de que mi dependencia física me convertía en menos hombre, en menos persona. Pero la realidad es que todos somos vulnerables de alguna forma, todos necesitamos ayuda en algún momento, y reconocerlo no nos disminuye sino que nos hace humanos. Lo que me hacía débil no era la silla de ruedas, era permitir que alguien usara mi vulnerabilidad como arma contra mí. La fortaleza no reside en no necesitar a nadie, sino en elegir rodearte de personas que honren tu confianza en lugar de explotarla. Hoy, sentado en mi apartamento con vistas al retiro, escribiendo estas palabras que quizás alguien lea algún día, entiendo que mi historia no es excepcional. Hay miles de personas atrapadas en relaciones donde la manipulación emocional destruye su sentido de valía, donde la dependencia, económica, emocional, física, se convierte en cadenas invisibles. Mi mensaje para ellos es simple: la salida existe, pero requiere el valor brutal de mirarte al espejo, reconocer la verdad por dolorosa que sea, y decidir que mereces más. Que tu valor como persona no depende de lo que otros te digan que vales, sino de lo que tú decides que vales. La indemnización de 4,5 millones de euros que tanto codició Carmen sigue en cuentas protegidas, creciendo con inversiones prudentes. Pero el verdadero tesoro que obtuve de todo este proceso no se mide en dinero. Es la certeza absoluta de que soy capaz, de que soy fuerte, de que puedo enfrentar lo que sea que la vida me ponga delante. Es la red de amistades genuinas que construí, las personas que me ven por quien soy y no por lo que no puedo hacer. Es la paz de dormir cada noche sin la ansiedad de preguntarme si la persona a mi lado me ama o me usa. Es la libertad de tomar mis propias decisiones, de equivocarme y aprender, de triunfar y celebrarlo. Carmen quería quedarse con todo mi dinero, y en su avaricia perdió algo infinitamente más valioso: su integridad, su libertad, su futuro. Yo, que estuve a punto de perderlo todo, terminé ganando lo único que realmente importa: mi dignidad intacta y la certeza de que las ruedas de una silla jamás podrán mover a un hombre que se niega a ser movido contra su voluntad. La justicia no solo se hizo en los tribunales con sentencias y condenas. Se hizo en mi interior el día que decidí que merecía respeto, amor verdadero y libertad. Y esa victoria, nadie podrá quitármela jamás. Pasaron 3 años desde la sentencia, y en ese tiempo aprendí que la verdadera recuperación no termina cuando ganas un juicio o cuando demuestras tu inocencia ante el mundo. La recuperación real ocurre en los pequeños momentos cotidianos donde descubres quién eres sin las cadenas que otros pusieron sobre ti. Ocurre cuando despiertas una mañana y te das cuenta de que tu primer pensamiento ya no es sobre lo que te hicieron, sino sobre lo que vas a crear ese día. Ocurre cuando miras al espejo y ves a una persona completa, no a los pedazos que alguien intentó romper. Mi vida había adquirido una rutina que me llenaba de satisfacción silenciosa. Cada mañana me levantaba a las 7, me transfería de la cama a la silla con la fluidez que nace de la práctica constante, y preparaba café mientras escuchaba las noticias. Ramón seguía viniendo 3 veces por semana, pero ya no como cuidador necesario sino como asistente personal que me ayudaba con tareas específicas que optimizaban mi tiempo: hacer la compra pesada, limpiezas profundas del apartamento, acompañarme a citas médicas de seguimiento. Nuestra relación había evolucionado hasta convertirse en una amistad genuina. Compartíamos conversaciones sobre fútbol, política, vida.
Él nunca me trató con condescendencia, y yo valoraba eso más de lo que podría expresar con palabras. El trabajo como consultor en accesibilidad urbana me apasionaba de formas que nunca imaginé posibles. Había colaborado con el Ayuntamiento de Madrid en la remodelación de 5 estaciones de metro, asegurando que los ascensores fueran realmente funcionales, que las rampas tuvieran la inclinación correcta, que la señalización fuera clara para personas con distintos tipos de discapacidad. Cada proyecto completado significaba que cientos, quizás miles de personas con movilidad reducida podrían moverse por la ciudad con mayor dignidad y autonomía. Era mi forma de transformar el dolor en propósito, de convertir lo que me habían hecho en algo que beneficiara a otros. Una tarde de primavera, mientras revisaba planos de un proyecto de remodelación del Parque del Retiro, recibí una llamada de un número desconocido. El identificador mostraba un prefijo de Toledo. Dudé unos segundos antes de contestar, pero algo en mi interior me impulsó a hacerlo. La voz al otro lado era vacilante, envejecida, cargada de una emoción contenida que reconocí inmediatamente. Era doña Pilar, la madre de Carmen. No habíamos hablado desde el día del juicio, cuando ella se sentó en la sala con el rostro descompuesto por la vergüenza, incapaz de mirarme a los ojos mientras su hija era declarada culpable. Ahora, 3 años después, su voz temblaba ligeramente cuando me preguntó si podríamos vernos para tomar un café, que tenía algo importante que decirme. No me suplicó ni intentó manipularme emocionalmente. Simplemente preguntó, con una dignidad cansada que me conmovió a pesar de todo. Accedí, más por curiosidad que por cualquier otra razón, y quedamos para el sábado siguiente en una cafetería discreta cerca del Parque del Oeste, un lugar neutral donde ninguno de los dos tendría ventaja territorial. El sábado llegó con ese cielo azul brillante que Madrid regala en primavera. Me vestí con cuidado, no por vanidad sino porque entendía que la ropa es armadura psicológica, y necesitaba sentirme fuerte para lo que fuera que me esperaba. Alberto me ofreció acompañarme y quedarse cerca por si necesitaba apoyo, pero rechacé la oferta gentilmente. Esto era algo que debía enfrentar solo. Tomé un taxi adaptado, un servicio que ahora usaba con frecuencia y que me daba libertad de movimiento por toda la ciudad, y llegué a la cafetería 5 minutos antes de la hora acordada. Doña Pilar ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, mirando hacia la calle con expresión perdida. Había envejecido notablemente. Su pelo, que recordaba castaño con apenas algunas canas, ahora era completamente blanco. Había adelgazado mucho, y las ojeras profundas bajo sus ojos hablaban de noches de insomnio acumuladas. Cuando me vio acercarme, se puso de pie con un movimiento rígido, como si sus articulaciones también cargaran el peso de la vergüenza familiar. No intentó abrazarme ni hacer gestos de familiaridad falsa. Simplemente extendió la mano, yo la estreché brevemente, y nos sentamos. Pidió un té que apenas tocó durante toda nuestra conversación. Yo pedí un café solo. Los primeros minutos fueron de silencio incómodo, pero finalmente ella tomó aire profundamente y comenzó a hablar. Me agradeció por haber aceptado verla, me dijo que sabía que no tenía derecho a pedirme nada después de lo que Carmen me había hecho. Entonces, con una voz que oscilaba entre la firmeza y el quiebre emocional, comenzó a contarme cosas que nunca había sabido sobre mi exesposa. Me habló de la infancia de Carmen en un hogar donde el dinero era la única medida de valor humano. Su padre, un empresario textil que quebró cuando Carmen tenía 14 años, había sido un hombre emocionalmente violento que castigaba cualquier muestra de vulnerabilidad con desprecio. Doña Pilar me describió escenas donde el padre de Carmen les gritaba que eran unas inútiles, que sin su dinero no valían nada, que debían estar agradecidas de que él las mantuviera. Cuando perdió todo en malas inversiones y deudas de juego, el hombre se convirtió en una sombra amarga que culpaba a su familia de su fracaso. Carmen creció en ese ambiente tóxico donde aprendió que el dinero era la única forma real de seguridad, que las personas siempre te abandonarían pero una cuenta bancaria nunca. Doña Pilar no estaba justificando las acciones de su hija, me dejó eso absolutamente claro. Carmen había elegido conscientemente el camino del fraude y la manipulación, había tenido oportunidades de sanar sus heridas de otras formas, había tomado decisiones como adulta responsable de sus actos. Pero su madre quería que yo entendiera el origen de la herida que había infectado tanto a Carmen que la llevó a hacer lo imperdonable. Me explicó que después de salir de prisión,
Carmen vivía con ella en un pueblo pequeño cerca de Toledo, trabajando como administrativa en una gestoría modesta. Llevaba una vida gris, sin amigos, sin pareja, marcada permanentemente por su historial penal y por la vergüenza pública de un caso que había salido en los periódicos. Entonces doña Pilar me dijo algo que me golpeó con una fuerza inesperada: Miguel, mi hija perdió todo por su codicia, y se lo merecía. La justicia se hizo, y yo misma reconozco que era necesaria. Pero tú también perdiste algo en este proceso. Perdiste años de paz mental, perdiste la capacidad de confiar con facilidad, perdiste esa inocencia hermosa de creer que el amor siempre es genuino. Y vine aquí no para pedirte que perdones a Carmen, porque ese es un camino que solo tú puedes decidir recorrer o no, y sería obsceno de mi parte pedírtelo. Vine para pedirte algo diferente, que no permitas que lo que ella te hizo te impida volver a creer en las personas buenas que aún existen en el mundo. No dejes que su oscuridad apague tu luz, porque si eso ocurre, entonces ella habrá ganado algo incluso desde su derrota. Me quedé completamente en silencio, sintiendo como sus palabras penetraban capas de defensas que había construido sin darme cuenta. Doña Pilar sacó un sobre de su bolso, lo dejó sobre la mesa entre nosotros, y me explicó que contenía una carta de Carmen. No me pedía que la leyera, era mi decisión. Luego se puso de pie lentamente, puso su mano arrugada sobre la mía por un breve segundo, y se marchó caminando despacio por la acera, encorvada bajo el peso invisible de la culpa materna. Me quedé en esa cafetería casi una hora más, mirando el sobre cerrado sin atreverme a abrirlo. Finalmente lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta y volví a casa. Durante varios días, el sobre permaneció en el cajón de mi escritorio, sin abrir, como una bomba de relojería emocional cuyo contenido me daba miedo descubrir. Finalmente, una noche después de terminar un proyecto particularmente exigente, me serví una copa de vino tinto, me senté en el balcón con vistas al retiro, y abrí la carta. La letra de Carmen era menos firme de lo que recordaba, como si el bolígrafo hubiera temblado en su mano mientras escribía. La carta tenía 5 páginas. En ellas, Carmen no se excusaba ni pedía perdón de forma directa. En cambio, escribía con una honestidad brutal sobre la persona en que se había convertido, sobre cómo había pasado 18 meses en prisión enfrentándose a la mujer que vio en el espejo y odiando lo que encontró. Me describía las terapias grupales donde finalmente tuvo que admitir que había usado mi vulnerabilidad como arma, que había transformado el amor en transacción, que había perdido toda brújula moral en su obsesión por la seguridad financiera. No intentaba generar lástima, y tampoco me pedía que la contactara o le diera una segunda oportunidad. Simplemente me decía que quería que supiera que lo que me había hecho la perseguía cada noche, que si pudiera retroceder el tiempo cambiaría todo, pero que entendía que el arrepentimiento no borra el daño causado. Terminaba la carta diciendo que su mayor esperanza era que yo hubiera encontrado felicidad y paz, porque merecía ambas cosas infinitamente más de lo que ella jamás mereció mi confianza. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en una caja donde guardaba documentos importantes. No sentí rabia al leerla, pero tampoco sentí el impulso de responder. Era el proceso de Carmen, su forma de intentar sanar, y yo respetaba eso. Pero mi propio proceso de sanación ya no dependía de su arrepentimiento ni de sus disculpas. Había aprendido que perdonar no significa reconciliarse, ni siquiera significa olvidar. Perdonar es soltar el veneno del odio para que no siga envenenando tu propia sangre. Y eso ya lo había hecho, no por Carmen sino por mí mismo. Los días siguientes a leer esa carta fueron de reflexión profunda. Las palabras de doña Pilar resonaban constantemente en mi mente. Tenía razón en algo fundamental, había reconstruido mi vida de forma brillante en términos prácticos, profesionales, incluso físicos. Mi consultora iba bien, mis finanzas estaban saneadas, mi cuerpo estaba más fuerte que nunca dentro de sus limitaciones. Pero emocionalmente, había construido murallas altísimas alrededor de mi corazón. Elena, la mujer de Valencia con quien mantenía una relación cada vez más seria desde hacía más de un año, me lo había señalado suavemente en varias ocasiones. Elena era profesora de literatura en un instituto, tenía 41 años, era divorciada sin hijos, y compartía mi pasión por las novelas históricas, el ajedrez y las conversaciones profundas sobre filosofía.
Nos habíamos conocido en un taller literario virtual para personas con movilidad reducida, aunque ella no tenía ninguna discapacidad física, simplemente le interesaba la literatura escrita desde perspectivas diversas. Comenzamos a hablar sobre libros, luego sobre nuestras vidas, y gradualmente fue creciendo una conexión que ninguno de los dos esperábamos. Nos habíamos visto en persona una docena de veces, ella venía a Madrid algunos fines de semana, yo había viajado a Valencia en 3 ocasiones. Era inteligente, sensible, divertida, y genuinamente interesada en mí como persona completa, no como proyecto de caridad. Pero Elena me había dicho hacía unas semanas, con esa honestidad gentil que la caracterizaba, que a veces sentía que yo guardaba una parte de mí mismo en un búnker emocional donde ella no podía entrar. Que había una reserva de desconfianza que nunca terminaba de disolverse completamente. Que cuando hablábamos de futuro, yo me ponía tenso de formas casi imperceptibles pero que ella notaba. No me lo recriminaba, lo entendía perfectamente dado lo que había vivido, pero me preguntaba si alguna vez podría confiar en ella plenamente o si siempre estaría esperando la traición. Sus palabras me habían dolido precisamente porque eran ciertas. Y ahora, después de la conversación con doña Pilar y después de leer la carta de Carmen, entendí que había llegado el momento de tomar una decisión consciente. Podía seguir viviendo blindado emocionalmente, protegido pero también aislado, o podía arriesgarme otra vez a confiar, a amar sin reservas, a ser vulnerable sabiendo que la vulnerabilidad conlleva riesgo pero también es la única forma de conexión humana genuina. Esa noche llamé a Elena. Era tarde, casi las 11, pero sabía que ella siempre leía hasta medianoche. Le pedí que viniera a Madrid el siguiente fin de semana, que necesitaba hablar con ella cara a cara sobre algo importante. Escuché la preocupación en su voz, pero también la calidez cuando me dijo que por supuesto vendría, que llegaría el viernes por la tarde. El viernes preparé una cena sencilla pero cuidada, ensalada de tomate y mozzarella, pasta con salsa de setas que sabía que le encantaba, y de postre tarta de Santiago que había comprado en una pastelería gallega del barrio. Cuando Elena llegó, la recibí en la puerta con un abrazo más largo de lo habitual. Cenamos en el balcón, con el retiro iluminado por las farolas nocturnas y el murmullo distante del tráfico creando una banda sonora urbana curiosamente íntima. Después de cenar, con una copa de vino en la mano, hice algo que nunca había hecho completamente, le abrí las puertas del búnker emocional que había mantenido cerrado. Le hablé no solo de los hechos objetivos de lo que Carmen me hizo, que ya conocía, sino de cómo me hizo sentir en lo más profundo. Le conté sobre la vergüenza que todavía a veces sentía al recordar cuán completamente fui engañado. Sobre el miedo irracional que me visitaba en las noches donde me despertaba preguntándome si alguna vez volvería a confiar plenamente en otra persona. Sobre las veces que ella había dicho algo completamente inocente y yo había analizado obsesivamente cada palabra buscando intenciones ocultas. Sobre cómo la conversación con la madre de Carmen me había hecho darme cuenta de que estaba permitiendo que el pasado envenenara mi presente y mi futuro. Elena me escuchó sin interrumpir, con esos ojos oscuros llenos de comprensión que siempre parecían ver más allá de las palabras. Cuando terminé, tomó mi mano entre las suyas y permaneció en silencio durante casi 1 minuto completo. Luego habló con una voz firme pero llena de ternura: Miguel, voy a decirte algo y necesito que me creas de verdad. El amor verdadero siempre es un riesgo. Siempre. No existen garantías, no hay contratos que te protejan completamente del dolor, no hay forma de blindarte contra la posibilidad de decepción. Pero la alternativa es vivir encerrado, y eso tampoco es vivir, es solo existir. Yo no soy Carmen. No seré perfecta, cometeré errores humanos, te decepcionaré en cosas pequeñas como todos hacemos. Pero jamás, y escúchame bien cuando digo jamás, usaré tu vulnerabilidad contra ti. No convertiré tu confianza en arma. No mediré tu valor por lo que puedas darme. Te amo por quien eres, con tu silla de ruedas y tu dolor pasado y tus miedos nocturnos y todo lo que te hace ser Miguel. Y si decides arriesgarte conmigo, prometo que cada día te demostraré que valió la pena tomar ese riesgo. Algo se rompió dentro de mí al escucharla, pero fue una rotura sanadora, como cuando quitan un yeso y el miembro atrofiado finalmente puede moverse y respirar. Por primera vez en años, desde mucho antes incluso de descubrir la traición de Carmen, lloré. No fueron lágrimas de tristeza sino de liberación,
del peso que finalmente estaba soltando, de las murallas que se derrumbaban para dejar pasar la luz. Elena me abrazó mientras lloraba, sin decir nada más, solo sosteniéndome con una firmeza que comunicaba más que 1000 palabras. Esa noche marcó un punto de inflexión. En los meses siguientes, mi relación con Elena se profundizó de formas que no creía posibles. Ella comenzó a pasar fines de semana largos en Madrid, trajimos algunas de sus cosas para que tuviera ropa y objetos personales en mi apartamento. Hablamos de futuro sin que el pánico me paralizara, exploramos la posibilidad de que eventualmente viviéramos juntos, quizás en una ciudad intermedia entre Madrid y Valencia, o quizás en Madrid donde mi trabajo estaba más establecido. No había prisa, pero por primera vez había un camino claro hacia adelante que no terminaba en un muro de miedo. También hice algo que mi terapeuta Ana me había sugerido hacía tiempo pero que yo había rechazado sistemáticamente, volví a la obra donde tuve el accidente. 3 años y medio después, el edificio estaba completado, habitado por familias que vivían sus vidas cotidianas completamente ajenas a la historia de dolor que sus cimientos guardaban. Alberto me acompañó. Estuvimos allí casi una hora, simplemente mirando la estructura, recordando. Esperaba sentir rabia o amargura, pero en cambio sentí una extraña paz. Ese accidente me había cambiado irrevocablemente, sí, pero no me había destruido. Me había transformado en alguien diferente, alguien que quizás valoraba más la dignidad, la justicia, la verdad. No habría elegido ese camino, pero ya que la vida me forzó a recorrerlo, había decidido extraer todo el significado posible de él. Finalmente, tomé una decisión que me costó semanas de reflexión, contacté con la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales y ofrecí dar charlas regulares, no solo sobre ergonomía o derechos laborales, sino sobre algo más profundo y personal. Sobre cómo reconstruir la autoestima después de que tu cuerpo cambia radicalmente. Sobre cómo identificar relaciones abusivas que se disfrazan de cuidado. Sobre cómo la vulnerabilidad física no debe convertirse en vulnerabilidad emocional explotable. Mi primera charla fue ante un grupo de 20 personas, todas con algún tipo de discapacidad física reciente. Hablé durante una hora sobre mi historia completa, el accidente, la dependencia inicial, la manipulación de Carmen, el proceso de recuperar autonomía, el juicio, y finalmente la reconstrucción. No omití nada, ni siquiera las partes más humillantes, porque entendí que la vergüenza pierde poder cuando se expone a la luz. Al terminar, un hombre joven de unos 30 años se me acercó. Estaba en silla de ruedas por una lesión en accidente de moto, y me contó con voz temblorosa que su novia había comenzado a controlar todas sus finanzas, a aislarle progresivamente de sus amigos con excusas de que se cansaba demasiado con las visitas, a decirle constantemente que sin ella estaría completamente perdido. Me preguntó cómo había encontrado el valor para actuar contra Carmen cuando todo parecía tan imposible. Le respondí con total honestidad, el valor no llega de golpe como un rayo revelador. Llega en capas delgadas, una sobre otra. Primero reconoces que algo está mal, aunque tu mente intente justificarlo. Luego admites, aunque sea solo a ti mismo, que mereces algo mejor. Después das el paso más difícil, buscar ayuda, aunque tu orgullo diga que deberías manejarlo solo. Y finalmente actúas, no porque seas especialmente valiente, sino porque en algún momento te das cuenta de que quedarte quieto en una situación destructiva duele infinitamente más que el riesgo de moverte hacia lo desconocido. Vi lágrimas en sus ojos cuando me dio las gracias con un apretón de manos firme, y supe en ese momento que mis años de dolor finalmente estaban sirviendo para algo más grande que mi propia historia personal. Ahora, desde este punto de equilibrio que me costó años alcanzar, entiendo que la verdadera victoria nunca fue sobre el dinero que conservé, ni siquiera sobre la justicia que se hizo en los tribunales con sentencias y condenas. La verdadera victoria fue recuperar mi voz interior, esa que Carmen había silenciado con tanta eficacia sistemática durante años. Recuperé mi capacidad de saber qué quiero, qué necesito, qué merezco. Recuperé mi derecho fundamental a ocupar espacio en el mundo, a exigir respeto, a rechazar relaciones que me disminuyan. Y más importante aún, recuperé mi capacidad de amar sin terror paralizante, de confiar sin ingenuidad ciega, de vivir plenamente a pesar de las ruedas que me transportan. Carmen quería quedarse con todo mi dinero, robar mi futuro, explotar mi vulnerabilidad hasta dejarme vacío.
Y en su avaricia ciega perdió algo infinitamente más valioso que cualquier suma económica, perdió su integridad, su libertad, su futuro, su paz. Yo, que estuve tan cerca de perderlo absolutamente todo, terminé ganando lo único que realmente importa en esta vida, mi dignidad intacta y la certeza profunda de que las ruedas de una silla jamás podrán mover a un hombre que se niega rotundamente a ser movido contra su voluntad. La justicia no solo se hizo en los tribunales. Se hizo en mi interior el día que decidí que merecía respeto, amor verdadero, libertad genuina. Y esa victoria, la más importante de todas, nadie podrá arrebatármela jamás.